¿Se ha sentido alguna vez incapaz de comprender algún pasaje de las Escrituras? Probablemente sí. ¿Se acuerda cómo respondió? Una mejor pregunta: ¿cómo debería responder? La realidad es que los pasajes difíciles pueden llevar a interpretaciones erróneas. De ahí la importancia de enfrentarnos a ellos con una actitud adecuada. Hoy, en la lección número 11 de nuestra serie Cómo interpretar la Biblia, estudiaremos cómo abordar pasajes difíciles. Bienvenidos. Antes de abrir la palabra de Dios, quisiera que nos unamos en oración y pedirle la bendición a nuestro Dios. Vamos a orar. Amoroso Padre, nuevamente te pedimos en el nombre de Jesús tu bendición. Ayúdanos a entender, ayúdanos a vivir tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El versículo con el que vamos a empezar el estudio de este día se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Y esto es lo que la Biblia dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es muy interesante lo que Pedro dice acerca de Pablo. Pedro, el apóstol Pedro, escribiendo acerca de lo que Pablo escribió, dice, hay partes de lo que Pablo escribe que son complicadas, que son difíciles de entender. Pedro no se esconde a la opción que existe de encontrar aquellos pasajes que son un poco más complicados de entender que los pasajes muy comunes y muy conocidos. También él reconoce que hay muchas personas que llegarán a estos pasajes y encontrarán la dificultad en los pasajes y intentarán torcerlos, manipularlos, hacerles decir al pasaje lo que el pasaje no dice, como también hacen con otras partes de la Escritura. Y miren que, noten que Pedro le llama a los escritos de Pablo Escritura. Y el problema que Pedro identifica es que esta torcedura, esta manipulación de los pasajes de Pablo, de los pasajes de las Escrituras, son desafortunadamente para su propia perdición. Entonces tenemos que enfrentarnos a una realidad en la Biblia, querido amigo. La realidad es que cuando abrimos la Biblia vamos a encontrar ciertos pasajes que en realidad son complicados, son difíciles. El propósito de esta lección el día de hoy es hablar acerca de esos pasajes, pero no necesariamente vamos a estudiar cada pasaje, que son muchos, no tantos como la cantidad abundante de la Biblia, pero hay algunos que sí son complicados y necesitamos saber las herramientas para, junto a las que ya hemos estudiado, aplicar y entender lo que el pasaje en realidad dice. Así que para eso vamos a, número 1, describir ciertos principios que debemos utilizar para cuando llegamos a este tipo de pasajes. Déjenme empezar con la Biblia nuevamente. Este es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 15. Voy a leer este versículo en 3 ocasiones para el mismo tema, para el mismo principio. Y esta vez voy a leerlo de la traducción Reina Valera, de la traducción de la Biblia Reina Valera. Luego les diré las otras versiones que vamos a utilizar. Y hay una razón por la que estoy utilizando diferentes versiones para el mismo versículo, porque quiero que vean lo bueno que es, lo ventajoso que es estudiar la Biblia con diferentes versiones, traducciones de la Biblia, y así enriquecemos lo que queremos estudiar. El principio número 1, cuando nos acercamos, nos encontramos a un pasaje que es difícil de entender, es que debemos siempre tener nuestra lógica encendida. Sentido común, la lógica, que siempre siendo inspirada por el Dios que inspiró la Biblia, será una herramienta muy poderosa. Déjenme llevarles a 2 de Timoteo
capítulo 2, versículos 14 al 15. Esto es lo que Pablo le escribe a un pastor joven llamado Timoteo, que le da muchas recomendaciones como su pastor, el pastor de Timoteo, para que Timoteo llegue a ser el pastor que Pablo siempre tuvo en su mente y en anhelo para este joven pastor. Entonces, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 14 y 15. Vamos a empezar en la segunda parte de este versículo, del versículo 14. Dice, exhortándoles, esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo. Dile a tus miembros que ellos no se dediquen a contender sobre palabras de la palabra de Dios. Y recuerden, esta es la primera versión de la Biblia. Luego veremos otras versiones de los mismos versículos para comparar y darnos cuenta qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y finalmente dice en el versículo 15, 2 de Timoteo, versículo 15, le dice al pastor Timoteo, usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Es la recomendación de Pablo. Primeramente quiero decirles, hablando acerca de los textos difíciles de la Biblia, difíciles de comprender, quiero decirles que la palabra de Dios es infalible. Y ya lo hemos visto. Este es la lección número 11, de 13 que vamos a ver. Y en las 10 lecciones anteriores hemos estudiado principios, hemos estudiado herramientas, hemos estudiado formas, métodos, estrategias de cómo estudiar la Biblia y encontrar el mejor significado de un pasaje dado. La palabra de Dios es infalible. De eso ya nos hemos dado cuenta. Como es la palabra de Dios, es suficientemente perfecta para que usted y yo podamos entender cuál es el camino a la salvación. Y sobre todo, identificar nuestro problema. Pero, ¿qué hacer cuando encontramos errores o contradicciones? Y ustedes dirán, ¿errores en la Biblia? ¿Contradicciones en la Biblia? Vamos a ver qué es lo que encontramos. Estas son otras acusaciones que la gente utiliza para cuando se trata de hablar de la Biblia. ¿Qué hacemos cuando se encuentran este tipo de contradicciones, este tipo de aparentes errores? ¿Qué hacemos? Todo esto tiene una respuesta lógica y necesitamos aplicarla. Necesitamos encontrar esta respuesta lógica y para eso es este estudio. Así que empecemos con las aparentes contradicciones primeramente. Escuchen estas preguntas. ¿A cuántos ciegos sanó Jesús en Jericó? ¿Cuántos endemoniados había en Gadara? ¿Quién tentó a David a censar al pueblo? Cuando llegamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 20, versículo 30, y lo comparamos con Marcos capítulo 10 y versículo 46, encontraremos una aparente contradicción. Mateo 20 dice que Jesús sanó 2 ciegos. Marcos 10 dice que Jesús sanó 1 ciego. Y entonces encontramos una aparente contradicción aquí. Cuando llegamos a Mateo capítulo 8 y versículo 28 y comparamos con Lucas capítulo 8 y versículo 27, nos damos cuenta también de que aunque Mateo dice que fueron 2 endemoniados que se acercaron a Jesús, Mateo 8, Lucas capítulo 8 dice que fue 1. Contradicción. ¿Quién tentó a David a censar el pueblo? Si vamos a 2 de Samuel capítulo 24 y versículo 1 y comparamos con 1 de Crónicas capítulo 21 y versículo 1, la respuesta será un poco dudosa porque parece que hay una contradicción aquí. Este video no es para nosotros resolver estos pasajes conflictivos. En realidad lo que estamos haciendo es dando principios que nos ayuden a encontrar la respuesta del verdadero significado de cada pasaje. ¿Qué tal estas preguntas que acabamos de hacer? Querido amigo, una buena parte de las contradicciones de las que se acusa a la Biblia se encuentran en relatos paralelos, como Mateo 20, Marcos 10, Mateo 8, Lucas 8, 2 de Samuel 24, 1 de Crónicas 21. Recuerden que el principio que estamos tratando de aprender aquí es el principio de la lógica. La lógica nos dice que 2 personas, incluso si ambas son testigos presenciales de un hecho, no presentarán
un relato idéntico. A cada uno le llamaron la atención detalles distintos, por ello habrá diferencias entre las dos narraciones. Contradicciones, errores. No necesariamente, Dios no inspiró cada una de las palabras que el escritor decidió escribir. El escritor escribió lo que él vio, lo que él recibió, la visión, el sueño, el pensamiento, no la palabra. Cada una de las palabras de la Biblia no son inspiradas. Lo que es inspirado es la enseñanza que el escritor escribió. Y entonces habrán ciertos puntos de vista diferentes en los detalles, no en la enseñanza principal. La enseñanza principal de Mateo 20 y Marco 10 es que Jesucristo se apiadó del necesitado y lo sanó. Les restauró la vista. En Mateo 8 y Lucas 8, Jesucristo se apiadó de estos endemoniados, de estos que estaban poseídos por demonios, y los liberó. Uno o dos. El asunto es que Él los liberó y que Jesucristo tiene poder sobre los demonios. ¿Quién tentó a David? En 2 de Samuel 24, 1 de Crónicas 21, nuevamente, el punto no es quién lo tentó, sino qué es lo que sucedió con el censo que pasó al pueblo. Y así, nosotros necesitamos aplicar la lógica y los detalles que pueden ser diferentes. Y esto solamente piénsenlo, por ejemplo, cuando usted ve algún incidente que sucede. Si le pregunta a una persona, la persona va a dar lo que esa persona, le va a compartir lo que esa persona vio, y va a otra persona que estuvo en el mismo lugar, que vio el mismo incidente, le va a dar otros detalles más en adición de lo que ya dijo la persona número uno. Fueron un ciego, dos ciegos. Lo importante para uno fue hablar de un ciego, el otro quiso añadir el otro ciego, porque hubieron dos en realidad. Y así, o sea, en realidad lo que debemos ver admitir cuando llegamos a un texto difícil es que los detalles en sí podrían cambiar, si es acerca de un mismo relato, obviamente. Pero la enseñanza, la doctrina, el núcleo de lo que se quiere aprender, ese nunca va a cambiar y no puede contradecirse. Quiero llevarles ahora, hablando todavía de la lógica como un principio de acercarse a estos textos difíciles, nuevamente a 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 14 y 15. Y esta es de otra versión. Recuerden que ya leímos de Reina Valera el mismo pasaje, lo vamos a leer ahora de Dios habla hoy, en español, la versión Dios habla hoy. Esto es lo que dice la Biblia. Encárgales delante de Dios, Pablo hablándole a Timoteo, encárgales delante de Dios que dejen de discutir por cuestiones de palabras. Cuestiones de palabras. Otra palabra para palabras sería detalles. Detalles. Y continúa diciendo, enseña debidamente el mensaje de la verdad. El mensaje de la verdad es el que nosotros debemos poner mayor atención, la doctrina en sí, el núcleo de la enseñanza, más allá que pequeños detalles. Además de las contradicciones, también existen errores de copia. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y recuerden, todavía el principio es el mismo, la lógica. Uno de los errores más evidentes de copia lo encontramos en algunas traducciones de 1 de Juan capítulo 5 versículos 7 al 8. 1 de Juan capítulo 5 versículos 7 al 8. Y esto es importante ver porque ahora vamos a ver esos errores de copia que pueden existir y que existen en realidad en la Biblia, que necesitamos darnos cuenta, admitirlos, reconocerlos y así sabremos qué hacer con ellos. En este caso, 1 de Juan 5, 7 y 8, el comentario marginal de un copista fue incluido por otros copistas como si fuese parte del original. Un copista es aquel que copiaba un texto original, que hacía una copia, mejor dicho, de un texto original para distribución. En algunas ocasiones, como en esta ocasión, 1 de Juan 5, 7 y 8, el copista decidió poner lo que él pensaba que ese versículo significaba al margen, no dentro del texto, sino al margen. Lo puso a un lado del texto, como diciendo, completando la idea que él pensaba que este versículo tenía que decir. El siguiente copista, que tomó la copia de este primer copista, que había puesto en el margen un comentario, pensó
que ese comentario del margen era parte del texto y en lugar de ponerlo afuera como margen, lo puso dentro. Y entonces las versiones de la Biblia, Biblias más modernas que se tradujeron después, tomaron del segundo copista para traducir en lugar de tomar del primer copista. Esto es lo que dice el texto en 1 de Juan 5, 7 al 8. 3 son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Eso es todo lo que dice 1 de Juan 5, 7 y 8. El primer copista puso en el margen: 3 son los que dan testimonio, y de ahí él puso en el margen: en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Entonces, en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, no es parte del texto original, es un comentario en el margen que por error fue incluido como parte del texto. Queridos amigos, todos los errores no ocasionarán dificultad. Esto necesitamos tenerlo en nuestra mente. No nos ocasionará dificultad a nosotros, ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Si nosotros tenemos una pared gigante, imagínense la pared más gigante, y en esta pared gigante hay un pequeño mosquito pegado en la pared. Usted tiene 2 opciones. Se dedica a ver. Recuerden, la pared gigante es la enseñanza, es lo que nosotros necesitamos, en lo que necesitamos enfocarnos. Pero en la pared blanca gigante, que es la enseñanza, hay un mosquito pegado justo en el medio de esa pared. Tenemos 2 opciones. Ignoramos el mosquito que está bien pequeñito allí, que casi ni se lo ve, y nos dedicamos a ver lo que dice la pared grande, blanca, reluciente. O, número 2, nos dedicamos a poner nuestra mirada en el mosquito y nos olvidamos de la inmensidad de la pared blanca. Esto es lo que sucede, queridos amigos. La Biblia contiene más de 700,000, casi 800,000 palabras. 800,000 palabras. De esas 800,000 palabras, tal vez hay un error de copia. Tal vez hay una contradicción entre palabras de un 1%. 1% de 800,000 palabras. Imagínense en cuánto es. El problema es que las personas que quieren encontrar errores se dedican en esa minúsculo problema y se olvidan de lo grandioso del resto de la palabra infalible de Dios. Nuevamente, continuamos con la lógica. Apliquemos la lógica, ¿verdad? Apliquemos la lógica a esto. Ahora los voy a llevar al mismo versículo, pero los quiero llevar a una versión diferente de este versículo. Esta es la nueva versión internacional de la Biblia. La encuentran en las páginas y todo esto como NIV, Nueva Internacional, versión Nueva Internacional. Esto es lo que la versión dice. Adviérteles, el mismo Pablo recomendándole al joven pastor Timoteo, adviérteles delante de Dios que eviten, si ven cómo utilizan otras palabras que significan lo mismo para ayudarnos a entender, que eviten las discusiones inútiles, discutiendo por el mosquito en lugar de hablar de la inmensidad de lo que sí está claro, la pared blanca. Interpreta, él continúa diciendo, interpreta rectamente la palabra de verdad. Interpreta rectamente la palabra de verdad. El mensaje de la verdad, ese es el importante. Hay también entonces contradicciones, errores de copistas y también errores en la traducción. También hay errores en la traducción en la Biblia. Y esto no se puede negar. Está en la Biblia, es evidente, pero no podemos fijarnos en el mosquito cuando tenemos tremenda pared blanca sin mancha que podemos discernir y entender. Así que, hablando de los errores de traducción, a veces un error de copista puede llevar a errores de traducción, como ha ocurrido con el texto de Apocalipsis capítulo 22 y 14. Otra vez, aquí vamos a ver una traducción antigua con una traducción nueva. La traducción antigua dice una cosa, la traducción más moderna dice una cosa diferente. En Apocalipsis capítulo 22 y versículo 14. Algunos manuscritos griegos usan unas palabras
que se traducen como, en Apocalipsis 22:14, como los que guardan sus mandamientos. Y esta es una versión 1909 de Reina Valera. La traducción ahí es los que guardan sus mandamientos. Y esta traducción viene de una palabra en griego, de palabras en griego, que tan solo varían 2 letras, de entre todas esas palabras, 2 letras de la otra palabra en griego que la versión, la nueva versión internacional la traduce como los que lavan sus ropas. Ahora miren, esto es un error de traducción, claro que sí, y se lo debe aceptar. Pero miren esto, 2 letras nada más en el griego cambiaron totalmente la frase o las palabras en la frase. En la versión de 1909 dice los que guardan sus mandamientos, y en la versión nueva versión internacional dice los que lavan sus ropas. Totalmente diferente, ¿verdad? Pero para eso es que tenemos tantas versiones de la Biblia. ¿Se acuerdan que veíamos una herramienta de estudiar la palabra de Dios? Es utilizar varias versiones de la Biblia. Entonces, por eso hoy utilicé la Reina Valera, la nueva versión internacional, la Dios habla hoy, que son 3 versiones diferentes de la Biblia para que nos demos cuenta cómo esto en realidad nos ayuda a entender la Biblia. Hay Biblias que ustedes pueden encontrar como esta, por ejemplo. Esta es en inglés, pero también en español. Y es una Biblia que se llama paralela, Biblia paralela. Y aquí tengo 3 versiones diferentes de la Biblia, y cuando la abrimos podemos ver cada una de estas columnas es una versión diferente de la Biblia. Yo puedo comparar lo que las traducciones dicen del mismo versículo. ¿Para qué es bueno esto? Esto me ayuda a entender lo que el versículo en realidad dice. Y aunque haya esos, otra vez, mosquitos, ¿verdad? Bien pequeñito, uno, que no sucede todo el tiempo, todavía yo puedo entender la verdadera enseñanza que está allí, todavía intacta. Así que podemos consultar, para eso se consulta pasajes similares para poder clarificar su correcta interpretación. Recordemos que estos errores son de origen humano y no tienen nada que ver con la inspiración divina de la Biblia. Así que el principio número 1 para entender estos textos difíciles es la lógica. Principio número 2, honestidad. Honestidad. Proverbios capítulo 2 y versículo 7. Proverbios capítulo 2 y versículo 7. Esto es lo que la Biblia dice. Dios provee de sana sabiduría. Dios provee de sana sabiduría a los rectos. ¿A quién da sabiduría a Dios? A los rectos. ¿Quién es un recto? ¿Quién es una persona justa? Y el versículo continúa diciendo, Proverbios 2:7, Dios es escudo a los que caminan rectamente. Querido amigo, en ocasiones encontramos pasajes que no podemos comprender. Eso es un hecho. O que no podemos explicar a aquel que nos pregunta acerca de ellos. Nos vamos a encontrar con esto y espero que se encuentren con ellos. ¿Saben por qué? Porque el solo hecho de que ustedes se encuentren con estos pasajes difíciles ya nos dirán que usted está estudiando la Biblia. Y si usted empieza a estudiar la Biblia como resultado de los estudios que hemos tenido juntos durante todos estos meses, gloria a Dios porque el objetivo se ha cumplido, que es que usted y yo estudiemos la palabra de Dios. En estos casos, cuando se encuentre estos versículos difíciles, debemos ser honestos. Debemos ser honestos y reconocer nuestra incapacidad para resolver el problema. Es un grave error intentar dar una explicación como cierta, conscientes de que puede ser errónea. No inventemos. Peor aún, es presentar una interpretación propia con la intención de engañar o hacer creer a otras personas algo que sabemos que el texto no dice. No inventemos. Los cristianos honestos esperarán el momento en el que Dios les permita tener una mejor comprensión de estos textos difíciles. Tal vez hoy no entiende ese texto. Tranquilo. No hay problema de decir a alguien que le pregunte, lo siento, no entiendo qué dice tampoco, no tengo respuesta para esto. Pero tranquilo, voy a estudiar más y voy a venir nuevamente para tratar de ver si lo encontramos una explicación. Y recuerden, Dios provee de sana sabiduría a los rectos, al honesto, al que camina en los caminos de Dios.
Dios es escudo a los que caminan rectamente, dice Proverbios capítulo 2 y versículo 7. El siguiente principio es el principio de la humildad. Humildad. El versículo para esto se encuentra en Santiago capítulo 4 y versículo 6. Santiago capítulo 4 y versículo 6. Esto es lo que dice. Pero Dios da mayor gracia, mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. A los humildes. Dios resiste al soberbio, al orgulloso, pero da gracia al humilde. ¿Qué ocurre cuando descubrimos que ciertos pasajes bíblicos no están de acuerdo con lo que nosotros creemos que es la verdad? Y seguramente ahora que empiecen a utilizar estas herramientas que hemos estado compartiendo con ustedes, abren la Biblia y se dan cuenta que hay cosas en la Biblia, utilizando las herramientas, estudiando la Biblia, se dan cuenta que hay cosas que no van de acuerdo con lo que siempre creyeron. ¿Verdad? ¿Y qué tal si estos pasajes que encontramos nos dicen que lo que estamos haciendo es pecado? ¿Qué haríamos? Un espíritu orgulloso nos llevará a procurar tener la razón a toda costa. Buscaremos cualquier explicación, por retorcida que sea, para que esos pasajes armonicen con nuestra verdad o nos eximan de aceptar nuestro pecado. Seguramente ustedes han escuchado gente diciendo, pero muchos murieron en el diluvio. ¿Por qué Dios permitió que murieran en el diluvio? ¿Por qué Dios mandó al pueblo de Israel a atacar a este otro pueblo? Siempre buscando peros para justificar nuestra conducta y el alejarnos a Dios. Otras excusas son, pero hombres de Dios, otros van a utilizar esto, pero hombres de Dios tuvieron varias mujeres. ¿Por qué está mal que ahora se tengan varias mujeres? Seguro, si no han escuchado esto, lo van a escuchar. U otros que dicen, pero es solamente una hierba, es solamente una planta. Y Dios creó las plantas, ¿verdad? Las hierbas, entonces no tiene que tener nada de malo, van a decir otras personas. Todas estas, querido amigo, son simplemente excusas. Y cuando nosotros utilizamos estas excusas para continuar haciendo lo mal que estamos haciendo o para continuar creyendo algo en contra de lo que la Biblia dice, entonces lo que estamos mostrando es un espíritu orgulloso. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Dios resiste al soberbio, al orgulloso. Por otro lado, un espíritu humilde nos ayudará a aceptar la verdad tal como la Biblia nos la transmite y a poner nuestra vida de acuerdo con ello. La Biblia, yo he creído toda mi vida que el color es celeste. Yo pensé que el color era celeste, mis padres creyeron que el color era celeste, mis abuelitos creyeron que el color era celeste, mis tatarabuelos pensaron que el color era celeste, en el colegio me enseñaron que era celeste, aquí me enseñaron celeste, allá me enseñaron celeste, yo siempre pensé que era celeste. El momento en que usted estudia la Biblia, se da cuenta de que el color no es celeste, sino que el color es blanco, ¿qué hará? Un espíritu humilde dirá, aunque yo creí por 50 años que el color era celeste, ahora entiendo que la Biblia dice que el color no es celeste, sino que es blanco. Recuerde, Dios da mayor gracia, da más gracia a los humildes. Y gracia es lo que usted y yo necesitamos. Así que necesitamos ser humildes. Otro principio es el principio de la perseverancia, Este está basado en Gálatas capítulo 6 y versículo 9. Gálatas capítulo 6 y versículo 9. Y esto es lo que la Biblia dice. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no desmayamos. Las palabras claves aquí es no cansarse, o sea, continuar, y no desmayar, o sea, seguir haciendo lo bueno que se está haciendo. Algunos textos requieren de un esfuerzo especial para comprenderlos. Necesitan ser comparados con otros similares.
entender el contexto en el que fueron escritos. Todo esto hemos estudiado, queridos amigos. Buscar la razón por la cual el autor decidió escribirlos de esta forma, con estas palabras, en este lugar. Cuando comparamos texto con texto, cuando entendemos el contexto, cuando entendemos las razones por las que el autor hizo esto, dijo lo de allá o lo hizo de esta manera, entonces nosotros, cuando hacemos eso, de seguro encontraremos el significado del texto, aunque al principio se vea difícil. Son textos a los que estos textos difíciles son a los que debemos dedicar tiempo y estudio perseverante. Estudio perseverante quiere decir que tal vez hoy no encontró el significado, pero recuerde volver otra vez al texto y seguirlo estudiando. Dios va a mostrarle el significado de ese texto. Esa es una promesa de Dios. Incluso en algunas ocasiones haremos bien al poner a descansar el texto. Un tiempo hasta que Dios nos dé más luz para poder entenderlos. Sucederá. Después de todo, queridos amigos, estamos sirviendo al Dios de la paciencia. Esto es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 15 y versículo 5. Recuerda, querido amigo, que el tiempo que dedicamos a un asunto es directamente proporcional al interés que tengamos por él. Por lo tanto, sé persistente y sé paciente en tu estudio de la Biblia. Y recuerda que mientras más luches con el texto, hay algo positivo que está resultando de esto. Y es que tú estás compartiendo más con la palabra de Dios. El último principio de este estudio es el principio de la oración. El principio de la oración. ¿Verdad? Debemos utilizar la lógica santificada. Debemos utilizar, reconociendo lo que en realidad existe en la Biblia, ¿verdad? Lógica, reconociendo lo que existe en la Biblia. No quedándonos viendo el mosquito, sino ver las abundantes maravillas de la palabra de Dios. Ser paciente y ser perseverante y ser humilde y no orgulloso. Son los principios que debemos utilizar cuando nos aproximamos al texto bíblico para entenderlo. El último es la oración. La oración. Ahora, en la oración, podría decirles, queridos amigos, que es el más importante de todos. Y ya van a ver por qué. En 1 Corintios capítulo 2 y versículo 13, 1 Corintios capítulo 2 y versículo 13, encontramos lo siguiente. Dice, lo cual también hablamos, Pablo hablando, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, y esto aquí es donde la oración encuentra su espacio, ¿verdad? Porque la Biblia no es sabiduría humana. Pablo continúa diciendo en el versículo 13 de 1 Corintios 2, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las cosas espirituales, esta es mi explicación, las cosas espirituales se entienden espiritualmente, y de ahí la importancia de orar. Es por eso, querido amigo, que al principio de este video, de cada uno de los videos, siempre nosotros empezamos orando. Porque no queremos que usted piense que es la inteligencia de aquel que está en el otro lado del video, o la preparación, o la educación, porque fue a la universidad, porque hizo esto. No, queridos amigos, uno solamente puede entender lo que la palabra de Dios dice cuando permitimos que Dios nos la revele. Porque, ¿quién mejor para explicar la Biblia que su propio autor? En 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 21 encontramos lo siguiente. 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo. ¿Quién mejor que Dios para decirnos qué es lo que la Biblia dice? Querido amigo, Dios inspiró a los escritores bíblicos de manera que podamos encontrar explicaciones claras al comparar diferentes versículos entre sí, como les mostraba hace un momento en Biblias como esta. Y si no tienen una Biblia que tenga varias traducciones, entonces varias versiones, tranquilos, comparen diferentes Biblias. Es más, hoy en día esto es muy fácil, porque usted va a internet y busca un programa de Biblias y ahí le dan 50, 100 diferentes versiones de la Biblia. O va a su celular y en el celular encuentra muchas aplicaciones con diferentes versiones de la Biblia. Es muy fácil estudiar la Biblia hoy en día, en pocas palabras. Necesitamos comparar versículos entre sí.
Versículos entre sí, versiones entre sí. Esto es lo que dice Isaías 28:10, por cierto. En la misma Biblia comparamos un versículo con otro versículo y podemos crear o entender una enseñanza bíblica. Nunca, escuchen, nunca trate de sacar un principio bíblico, una enseñanza bíblica de un versículo. Eso no está bien. Siempre tiene que ver que toda la Biblia, armonizando y en unidad, hablen acerca de ese tema. Y que toda la Biblia diga, el color es blanco, no es celeste. Y entonces usted puede decir, yo pensé que era celeste, pero ahora veo que la palabra de Dios dice que es blanco, entonces yo de ahora en adelante creo que es blanco. Isaías 28:10 nos habla de eso, por cierto. Isaías 28:10 es un versículo muy conocido. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, así es como se estudia la Biblia. No necesitamos buscar en fuentes filosóficas o científicas para entender la verdad revelada en la Biblia. Mejor aún, cuando no entendamos algo, podemos preguntárselo directamente al autor. Oración. Dios nos dejó un medio para comunicarnos con Él, la oración. Nunca deberíamos estudiar nuestra Biblia sin orar, dejando de esta manera que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, como dice Juan 16:13, que cuando el Espíritu de verdad venga, Él nos guiará a toda la verdad. Querido amigo, siga estudiando la Biblia. No se quede en eso de que hay una palabra que no concuerda con la... No se preocupe de eso. Usted siga estudiando la Biblia porque el Señor le va a mostrar lo que Él quiere que usted sepa. Progresaremos en el verdadero conocimiento espiritual tan solo en la medida en que comprendamos nuestra propia pequeñez y nuestra entera dependencia de Dios. Pero todos los que acudan a la Biblia, todos, usted y yo, que acudamos a la Biblia con un espíritu dispuesto a ser enseñado y a orar para estudiar sus declaraciones como palabra de Dios, recibirán iluminación. Esta es la promesa de Dios. Recibirán iluminación divina. Dios se revelará. Dios nos dirá lo que usted y yo necesitamos saber. Porque hay muchas cosas aparentemente difíciles, como ya lo hemos visto, e incluso oscuras. Pero estas Dios hará claras y sencillas para los que traten así de comprenderlas. La clave entonces es, número 1, acercarse al libro, estudiarlo. Número 2, acercarse con humildad, acercarse con un corazón listo para aprender en oración. Y una vez que Dios nos revele su palabra, su verdad, ser obedientes, continuar caminando en la verdad que Dios nos ha brindado. ¿Para qué es esto? Dios nos está preparando. Él nos está preparando porque Él quiere que nosotros vivamos por la eternidad con Él. Así como estamos ahora, no estamos listos. No estamos listos, esa es la verdad. Entonces necesitamos que Dios nos moldee, nos transforme, nos cambie de tal manera que cuando la eternidad llegue a nuestras vidas, estemos listos para vivir con Él por siempre. ¿Tú quieres eso, amigo? ¿Tú quieres eso, querida amiga? Este es el momento, este es el día. Dios te está llamando, Dios te está invitando. Dios quiere que tú seas un ciudadano de ese lugar maravilloso que ha preparado para ti. ¿Por qué no decirle, sí, Señor? Por favor, moldéame, cámbiame. Permite que mis ganas por estudiar la Biblia aparezcan. Que cuando llegue a la Biblia yo pueda en oración, en humildad y con un corazón de dependencia a ti, entender, aprender y seguir lo que tú tienes para mí. ¿Por qué no decirle eso? ¿Qué tal si lo hacemos ahora en oración? Oremos juntos. Querido Padre, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque seres humanos escribieron este libro y obviamente como seres humanos pudieron cometer algunos errores, sabemos que son mínimos y que no afectan la gran verdad. La gran verdad que tú nos amas y que lo demostraste en la cruz a través de tu Hijo. Te rogamos hoy, Señor, que escuches nuestra oración, que recibas nuestros corazones y que nos bendigas de una manera tal que estaremos listos para vivir contigo por la eternidad. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.
Querido amigo, no te olvides compartir este video, por favor. Hay otras personas que necesitan saber de Jesucristo y esta es una gran oportunidad para que tú seas un discípulo de Jesús. Comparte, dale like y también comenta, dinos qué piensas acerca de este video y si tienes una razón por la que quisieras que oráramos por ti, esta es la oportunidad. Escríbenos, por favor, ¿ok? Y suscríbete también al canal. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana en el último capítulo de esta lección, de esta serie también. Bendiciones. Dios te bendiga.